El hundimiento del Titanic en 1912 sigue siendo uno de los acontecimientos marítimos más trágicos de la historia. Aunque se ha descubierto y documentado mucho sobre el malogrado viaje inaugural del buque, muchos aspectos del Titanic siguen envueltos en el misterio. En el video de hoy, profundizaremos en algunos de los misterios más sorprendentes que han salido a la luz recientemente. 1. El misterioso incendio de la Carboneran 6. El Titanic, una maravilla de la ingeniería, ocultaba un peligro bajo sus relucientes cubiertas y opulentos interiores que se cree influyó en su trágico hundimiento. El incendio de la Carboneran 6, que comenzó incluso antes de que el Titanic zarpara en su viaje inaugural, es una parte poco conocida pero crucial de la historia del buque. Aunque este tipo de incendios eran habituales en los barcos de la época y la tripulación solía ser experta en controlarlos, la gravedad y la obstinación de este incendio en particular hicieron que siguiera ardiendo durante días después de que comenzara el viaje. Las investigaciones oficiales sobre el hundimiento del Titanic no han prestado mucha atención al incendio, centrándose en el iceberg y otros factores. No obstante, el incendio de la Carbonera sigue siendo un elemento intrigante e inquietante de la historia. Aunque es imposible determinar con exactitud la repercusión del incendio en los acontecimientos posteriores, su presencia añade otra capa a la polifacética tragedia del Titanic, poniendo de relieve las innumerables fuerzas en juego en aquel fatídico viaje. 2. La premonición de Molly Brown. Molly Brown, rica socialité y filántropa estadounidense, no tenía previsto embarcar en el Titanic. Estaba de viaje por Europa cuando recibió la noticia de que su nieta estaba enferma. Al enterarse, se apresuró a comprar un billete para el primer barco que regresara a Estados Unidos, que resultó ser el Titanic. Justo antes de partir, Molly tuvo un sueño perturbador. En él, se encontraba en un gran barco que había sufrido un terrible accidente. El sueño fue tan vívido e inquietante que lo documentó en una carta a sus amigos, describiendo el caos, el agua fría y la ominosa sensación de fatalidad inminente. En aquel momento, aún no se había dado cuenta de que su sueño se convertiría en una escalofriante profecía. La experiencia intuitiva de Molly Brown añade otra capa de misterio a su ya cautivadora historia. Aunque su valentía está bien documentada, esta espeluznante visión es uno de los innumerables fenómenos inexplicables que rodean la trágica historia del Titanic. 3. La verdadera razón de la falta de botes salvavidas. El descuido más flagrante y trágico del Titanic fue su insuficiente número de botes salvavidas. A pesar de transportar a más de 2.200 pasajeros y tripulación, el Titanic estaba equipado con botes salvavidas capaces de albergar solo a 1.178 personas. En un principio, el diseño del Titanic reflejaba una época en la que la normativa marítima iba a la saga de los rápidos avances de la tecnología de construcción naval. Según las normas de la Junta de Comercio de la época, los buques británicos de más de 10.000 toneladas solo debían llevar 16 botes salvavidas. Aunque el Titanic, de 46.000 toneladas, superaba técnicamente este requisito al llevar 20 botes salvavidas, este número resultó inadecuado para la capacidad real del buque. Algunos informes sugieren que la dirección de la UIT Star Line, incluido Hay Bruce e Ismay, creía que los botes salvavidas adicionales desordenarían la cubierta y disminuirían el lujoso atractivo del barco. Además, como el Titanic se consideraba insumergible, existía una confianza injustificada en que no era necesario un gran número de botes salvavidas. Sin embargo, tras la tragedia, estas deficiencias provocaron cambios significativos en la normativa de seguridad marítima, incluida la aplicación de requisitos más estrictos en cuanto a la capacidad de los botes salvavidas. 4. El buque Californian retrasa las labores de rescate. El papel del Californian la noche en que se hundió el Titanic sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos y desconcertantes del desastre. En un principio, el Californian estaba más cerca del Titanic que cualquier otro barco cuando se produjo la colisión con el iceberg. Capitaneado por Stanley Lord, el Californian había interrumpido su viaje debido a la fuerte formación de hielo. El operador de radio del Californian había advertido al Titanic de la presencia de hielo durante las horas en que éste envió señales de socorro. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la radio del Californian se apagó, cortando el principal medio de comunicación. Sin embargo, el misterio va más allá del silencio de la radio. A lo largo de la noche, los miembros de la tripulación a bordo del Californian informaron haber visto cohetes en el mar que indicaban claramente señales de socorro. Normalmente, el avistamiento de estos cohetes debería haber provocado un esfuerzo de rescate inmediato. Sin embargo, por razones que aún se discuten, el Californian no entró en acción.
¿Fue una serie de malentendidos o algo más lo que impidió al Californian acudir en ayuda del Titanic? El capitán Lord afirmó que no era consciente de la gravedad de la situación y que creía que los cohetes podían haber indicado algo distinto a una llamada de socorro. También mencionó los riesgos de navegar a través del campo de hielo en la oscuridad. El enigma que rodea las acciones, o la inacción, del Californian ha dado lugar a una miríada de teorías, cada una de las cuales intenta escudriñar las decisiones del buque aquella fatídica noche. Algunos lo consideran un grave error de juicio o una negligencia en el cumplimiento del deber, mientras que otros creen que fue una secuencia de trágicos errores de comunicación. Independientemente de las causas subyacentes, el retraso en la intervención del Californian sigue siendo un capítulo inquietante y sin resolver de la trágica historia del Titanic. 5. ¿Fue realmente el Titanic el que se hundió? Una de las teorías más sensacionalistas y controvertidas en torno al desastre del Titanic es la teoría del cambio. Esta conspiración sugiere que aquella fatídica noche de abril de 1912 no se hundió el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. El argumento subyacente es un fraude masivo al seguro orquestado por el propietario del buque, la UIT Starline, a raíz de los daños sufridos por el Olympic en una colisión anterior. Esta teoría tiene su origen en las supuestas dificultades financieras de la UIT Starline. El Olympic, botado antes que el Titanic, colisionó con el buque de guerra de la Royal Navy HMS Eubke en 1911. Los daños, importantes pero no mortales, obligaron a costosas reparaciones y suscitaron preocupaciones en el sector de los seguros. La teoría del cambio postula que la UIT Starline intercambió intencionadamente las identidades de los dos buques para recuperar pérdidas y cobrar el dinero del seguro. El plan consistía en enviar al Olympic, ya dañado, en su viaje inaugural disfrazado del Titanic, chocando a propósito con un iceberg para asegurarse un cuantioso pago del seguro. Sin embargo, esta teoría presenta importantes lagunas. En primer lugar, la logística de intercambiar los dos barcos más grandes del mundo sin que ninguno de los miles de trabajadores de los astilleros Harland and Wolff de Belfast se diera cuenta es inverosímil. Además, ambos barcos tienen elementos de diseño y accesorios distintos, lo que hace que una sustitución completa sea compleja y llamativa. Por no mencionar que el seguro del Titanic solo cubría una fracción de su coste total, lo que hace que el fraude sea absurdo desde el punto de vista financiero. En conclusión, los historiadores y expertos marítimos han desacreditado ampliamente esta teoría. Con esto concluye nuestro video, y le invitamos a compartir sus opiniones sobre los misterios del Titanic en la sección de comentarios.